Hola a todos. Vamos a trabajar en esta ocasión en la unidad 8, en la segunda parte de la unidad 8, que tiene que ver con el análisis, la presentación, mejor dicho, del aporte de Cornelius Castoriadis en el siglo XX, que tiene que ver con el concepto de imaginario social, ¿sí? Concepto muy importante, ya incorporado al lenguaje cotidiano, digamos, ¿no? Para pensar este tema, lo más clarificador sería poder ubicarnos en el escenario en el que Castoriadis construye su pensamiento, ¿sí? O sea, ubicarnos en la posguerra europea. En realidad, él empezó a ser una figura destacada ya en la entreguerra, pero de todos modos vamos a trabajar a partir de acá, de la posguerra, digamos, o mejor dicho, sabemos que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial surge una serie de corrientes de pensamiento que ponen en cuestión las grandes ideas y las grandes verdades instaladas de la modernidad, ¿no? Desde su surgimiento. Corrientes estéticas como el surrealismo, corrientes filosóficas como el existencialismo, también el romanticismo, o sea que desde la filosofía, desde el arte, desde el pensamiento social, aparece una revisión, una reconsideración de todos los postulados y de estas verdades instaladas desde el Occidente, ¿no? Lo que se pone en cuestión es el programa de la modernidad basado en el sistema económico capitalista, ¿sí? O sea, digamos, la sociedad industrial. ¿En qué sentido? En el sentido de que el capitalismo y la sociedad, bajo ese sistema económico que habían surgido 200 años antes, ¿no? A raíz del colapso del feudalismo europeo, que planteaban una propuesta para la vida colectiva, digamos, una propuesta de organización del mundo compartido, o sea, un modo de, digamos, un sistema económico, un sistema social que instalan un modo que tiene que ver con lo político, con lo productivo, con lo cultural, con lo social, que toma como punto de partida la idea de que el ser humano occidental está en condiciones de comprender, de controlar a la naturaleza y de comprender y controlar también al mundo social a partir del conocimiento científico, a partir de que ese conocimiento científico permitiría diseñar e implementar proyectos productivos, proyectos sociales, proyectos políticos y económicos suficientes como para generar cada vez más recursos, más productos, más cantidad y más variedad de productos, de cosas, de recursos que cubrieran las necesidades de progresivamente mayor cantidad de población, ¿no? Distribuyendo de un modo progresivamente equitativo. Esa era la promesa de la modernidad, basada en la posibilidad de la razón, del cálculo racional, para maximizar la eficiencia de los procesos, o sea, la posibilidad de la potencia que implica el conocimiento en manos del ser humano para diseñar e instituir el mundo, ¿no? Ahora, llegada la Primera Guerra Mundial, es evidente que la promesa de la modernidad era una ilusión, o una contradicción, o un engaño. La guerra muestra que el capitalismo no puede realizar su programa, ¿no? Que tiene que, digamos, socialmente se plantea un proyecto que no es viable. ¿Por qué? Porque hay algo que no responde, que no, por la propia dinámica de la sociedad basada en el sistema capitalista, en el sistema industrial, desde la propia mecánica estructural, digamos, no se puede cumplir con aquella promesa de más posibilidad de calidad de vida para mayor cantidad de gente a medida que pasaba el tiempo. Digamos, entonces aparecen una serie de corrientes de pensamiento que toman esta situación como motivo de reflexión y
cuestionan seriamente a estos principios racionales, pretendidamente objetivos, a este posicionamiento positivista de la ciencia y de construcción del mundo, ¿no? Cuestionan las corrientes económicas hegemónicas, cuestionan la perspectiva política hegemónica, cuestionan la moral y los valores tradicionales instalados. Pero después, luego de la entreguerra, donde la humanidad occidental vivió la tremenda crisis económica de los años 30, además se desata la Segunda Guerra Mundial, y esto dispara la crisis sistémica en términos absolutos, ¿no? La evidencia de la imposibilidad del cumplimiento del proyecto de la modernidad, ¿no? En torno a la calidad de vida, a partir de la posguerra, ¿sí? Esto tomará cada vez mayor impulso todavía, ¿no? Y en ese sentido se irán desplegando estas corrientes de pensamiento innovadoras, ¿sí? Así donde aparecen y son faros, digamos, autores, pensadores como Sartre, y años más tarde aparecerán gente como Badiou, como Castoriadis, como Lacan, como Foucault, Guattari, Deleuze, tantos otros, ¿no? También se hacen escuchar las corrientes de izquierda en lo político, ¿sí? Que intentaban desarrollar posiciones de defensa de la Revolución Rusa, defender la Revolución China, y también trabajaban por el desarrollo de la Revolución Rusa y de la Revolución China en las distintas corrientes. También trabajaban por la expansión de la revolución socialista a nivel mundial, a partir de todos los levantamientos que se fueron dando en los países de Oriente y de Europa, desde inicios del siglo XX, Revolución Rusa, Revolución China, Revolución en Hungría, en Alemania, en Italia, en muchísimos países que fueron, muchas de ellas, contrarrestadas, ¿no? Sofocadas, y otras no. Otras fueron cooptadas fueron progresivamente sumándose a la URSS. En ese sentido, digamos, hay que pensar que desde el estallido de la Revolución Rusa, los gobiernos occidentales no cesaron de implementar estrategias para evitar que esa revolución se extendiera hacia Occidente. Y tampoco cesaron los gobiernos occidentales en las estrategias para sofocar todo el levantamiento que hubo en ese sentido. La misma Segunda Guerra Mundial entra dentro de toda esta tensión, además de por las contradicciones económicas, a partir del lugar que ocupaban muchas corrientes de izquierda, digamos. O sea, la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con un enfrentamiento económico, fundamentalmente, en una puja por los mercados y por los recursos naturales, además de el enfrentamiento con la política nazi alemana, ¿verdad? Ahora bien, en este contexto, desde el inicio del siglo XX, sucede que muchas corrientes de izquierda terminan por apoyar la entrada de sus países y sus gobiernos en la guerra, en lugar de apoyar y promover la rebelión de las masas de sus países. Entonces ahí hay toda una tensión muy contradictoria, que es el marco también de toda esta crisis de toda la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y en este panorama es que se dieron las fuertes discusiones entre las vanguardias políticas, intelectuales, filosóficas, estéticas, etc. Y en ese horizonte es donde a partir de los años 60 surgen con mucha fuerza pensadores como Castoriadis, Lacan, Foucault, Guattari, Badiou, toda una generación que puso en cuestión los grandes ejes de Occidente a nivel del pensamiento y de las instituciones políticas y sociales, ¿sí? Castoriadis está ubicado en este escenario, y es un autor, en primer lugar, que tiene preponderancia, que es una figura ya desde antes de los 60, y es un autor bastante original incluso para todas las vanguardias transformadoras, incluso en relación
todas estas corrientes innovadoras de las que estamos hablando, incluso en relación a esa innovación, Castoriadis es original, es innovador. Ahora vamos a verlo. Todas las corrientes intentan volver a pensar el mundo social, el mundo compartido. Se trata de volver a encontrar puntos de partida, ¿no? Por supuesto, bueno, la mayor parte de todos estos pensadores son europeos y hacen eje en Europa, ¿no? Muy eurocéntricos. Castoriadis nació en el año 22, en 1922, en Estambul, pero de una familia griega, que huye de Turquía por la situación política y económica hacia Francia, y Castoriadis vive en Francia hasta 1997, que es cuando fallece en París. De formación fue filósofo. Fue un filósofo que, digamos, que no solo pensó el ser social, o sea, el ser humano, el sistema de vida humano en términos generales, como buen filósofo, sino que además se explayó por una serie de áreas del pensamiento muy importantes, desde la sociología, la política, hasta el psicoanálisis, que fue su última área de práctica y de pensamiento teórico, ¿no? Pero decíamos que él ya, su figura se inicia antes de los 60 como figura. Y ahora veremos un poco esto, ¿no? Porque en los años 40 él se unió al Partido Comunista Internacionalista, donde llega a ser un dirigente del marxismo internacional, muy importante, ya que era, junto con Lafort, el director de la revista Socialismo Barbarie. No, perdón. Él era, Castoriadis era el director de la revista Socialismo o Barbarie, que era un referente, en ese momento era el referente del trotskismo mundial. Esta publicación, por otra parte, fue nucleó desde la posguerra hasta después del Mayo francés, o sea, estamos hablando de a lo largo de 20 años, a la mayor parte, más de 20 años, a la mayor parte de los pensadores que digamos que habiendo pasado por las filas del Partido Comunista, rompían con el Partido Comunista porque no estaban de acuerdo con el modo burocrático, verticalista, si se quiere, estructurado, con el que el Partido Comunista defendía a la URSS, ¿no? A la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y sobre todo a su sistema político. En ese recorrido que Castoriadis hace por la política, llevó también adelante, desde su formación como filósofo, una profunda discusión con el pensamiento y las prácticas del Partido Comunista a nivel mundial, por una parte, pero también directamente con las ideas centrales del marxismo como filosofía. Y toda esa extraordinaria discusión, impecable, forma parte del primer tomo de la primer gran obra de Castoriadis, que es La institución imaginaria de la sociedad. Ese texto, Institución Imaginaria de la Sociedad, se publicó en el año 75 y tiene 2 tomos. El primer tomo se llama Marxismo y Teoría Revolucionaria, y es esto que les comento, que reúne, digamos, su rendición de cuentas con el marxismo. Es un análisis sistemático, crítico, muy sólido y muy interesante, ¿no? Y muy iluminador también. Ya en la segunda parte de la institución imaginaria de la sociedad se llama, el segundo tomo se llama El imaginario social y la institución. Y ahí es donde Castoriadis establece los primeros postulados de su propuesta, de su modo de pensar lo humano. No son los primeros postulados, en realidad es el gran marco desde donde él desarrolla su pensamiento propio. Y ahí lo que tenemos es un modo innovador que aporta una mirada completamente original para, digamos, dentro de las conversaciones y del esfuerzo general que hay para salir de lo que se ve como un callejón sin salida del capitalismo, ¿no? Del pensamiento moderno y del proyecto de la sociedad capitalista.
Y bueno, ese es el texto sobre el que yo voy a comentar en esta clase, ¿no? El segundo tomo de la Institución Imaginaria de la Sociedad. Ustedes tienen un texto que acerca algunas ideas para ayudar a comprender esto, y tienen un texto directamente de Castoriadis que tiene que ver con una de sus últimas obras, Los dominios del hombre y las encrucijadas del laberinto, que es un texto breve donde él plantea una buena síntesis de todo esto que vamos a comentar. Además tiene una conferencia en sus propias palabras directamente, una conferencia de Castoriadis, ¿no? Bien, entonces, él dice, intentamos analizar críticamente, intentamos elucidar la sociedad occidental como orden social, como mundo compartido, como ideología, y como modo también de hacer ciencia que va generando conocimiento y control tecnológico sobre el planeta, con todas sus consecuencias nefastas para la vida colectiva. Encontramos un gran primer concepto, un pilar, digamos, que nos aporta este pensador, que es esta idea de elucidación, ¿no? Él dice, elucidar es pensar lo que se hace y saber lo que se piensa, ¿no? O sea, reflexionar en torno a lo que uno hace, en torno a cómo lo hace, ¿no? Cómo se hace lo que se hace. Poner bajo la lupa la propia acción para reflexionar sobre ella. Ser conscientemente responsable de lo que se está pensando, analizar críticamente lo que se piensa, lo que se hace, lo que se dice, ¿sí? Y hacer un autoanálisis, si se quiere, una elucidación de lo que uno piensa, pensar lo que se hace y saber lo que se piensa. Es un posicionamiento ético en relación a la práctica social, a la práctica política y a la práctica filosófica, y podríamos decir en torno a la práctica profesional también. Eso como primer punto. Segundo mojón. El análisis filosófico que hace Castoriadis es ontológico, ¿sí? O sea que habla directamente del ser, habla del mundo, habla del ser humano. Y él dice, si hay algo que está en el núcleo o en el centro de ese modo de ser, de la modernidad y del capitalismo, es la idea, la representación hegemónica y central de que lo propio, lo esencial del ser humano es aspirar a la construcción de un pensamiento sistemático, de un pensamiento objetivo, verdadero, universal, y a la consecuente construcción de una metodología como la metodología científica para poder explicar, controlar y usufructuar lo natural, pero también para explicar, controlar y usufructuar lo humano. O sea, hay un modo de hacer y construir y comprender el mundo basado en la técnica y la tecnología. O sea, el conocimiento aplicado en función de la manipulación de los recursos naturales y humanos. ¿Para qué? Para maximizar la producción, la productividad y la ganancia. Desde lo filosófico, entonces, se considera que lo humano es fundamentalmente racional, que lo humano es primariamente técnico-racional. Así que, dice Castoriadis, vamos a empezar por acá. Vamos a comenzar analizando críticamente, elucidando esto de la racionalidad y la ciencia como rasgo propio de lo humano, que es tan caro a Occidente, ¿no? A Occidente post-feudal, digamos. Este modo de estar en el mundo del hombre occidental, europeo, moderno, su desarrollo institucional y el desarrollo que ha tomado la vida cotidiana, el sistema productivo, toda esta debacle evidenciada por la guerra y por lo que el ser humano occidental es capaz de hacer, todos los padecimientos que implica el sistema social y económico para las personas, en especial para los trabajadores, toda esta maquinaria está vinculada, digamos, se deriva de esa forma de significar, de adjudicar sentido
al escenario que el ser humano habita y construye, ¿no? Fíjense cómo va, cómo piensa, ¿no? Cómo está proponiendo analizar y comprender lo ontológico a nivel social, ¿no? O sea, lo central en la visión del hombre occidental es la existencia de verdades universales, la existencia de racionalidad, el pensamiento, la posibilidad de la ciencia, el control del mundo y el cálculo y el desarrollo tecnológico. O sea, esto, la racionalidad y el cálculo. El rasgo central del capitalismo, nos señala Castoriadis, es la maximización de la racionalización y el cálculo para elevar los niveles de rendimiento de la producción, la ganancia y de todos los aspectos también de la vida cotidiana. Sin embargo, esto que para el occidental está supuesto como algo universal y absoluto, como un rasgo de lo que el ser humano es por definición, de lo que es en esencia, o sea, más allá del sistema capitalista, sino a lo largo de toda la historia, sin embargo, dice Castoriadis, no es universal, no es absoluto, ¿sí? No siempre fue así, no siempre se pensó el mundo y la realidad, ni el sentido de la existencia humana de ese modo, como orientada a la racionalidad tecnológica, al conocimiento aplicado y la maximización de la racionalidad y del cálculo. Castoriadis dice, el hombre medieval, por ejemplo, tenía una visión completamente diferente del escenario que habitaba y del sentido del ser humano en ese escenario. Y esa significación social era coherente con el modo de existencia medieval. Entonces, lo que Castoriadis va a decir es que es justo esa significación, ese modo de adjudicar sentido, es la que organiza el modo de ser y de hacer, y no al revés. O sea, el mundo del hombre medieval era un mundo donde él era una criatura de Dios, puesta en un mundo creado por Dios, y que vivía en armonía con la naturaleza divina, ¿no? Y con la naturaleza y con Dios. O sea, que el mundo que el hombre medieval habitaba estaba significado como un mundo donde había conjunción, comunión y armonía entre el pensamiento y el afecto, entre el pensamiento y la fe, entre lo humano y lo natural. Y ese mundo era la manifestación del espíritu, era una manifestación divina. Si nos vamos a la antigüedad, Castoriadis entiende que el mundo que habitaba el griego típico ateniense era un mundo que tenía otro sentido y otras significaciones como organizadores de la vida cotidiana y del sentido de la existencia humana, ¿no? Significaciones que no eran ni las de la fe, ni las del universo creado por Dios, ni el ser humano como criatura divina, ni como ser racional, controlador y dueño de la naturaleza, ¿sí? Para los griegos, o sea, para los atenienses, la visión, el sentido que organiza la vida cotidiana y el sentido que se adjudica a sí mismo el ateniense es que es un ciudadano de la polis. Nosotros ya conversamos sobre estas significaciones que organizaban el universo de sentido de la Grecia ateniense, así como conversamos en torno a las significaciones que organizaron el universo de sentido y de prácticas del mundo romano. Pero de modo que cuando un ateniense estaba en su hábitat en el año 500 a.C., vivía en un mundo de significaciones y de prácticas y sentidos completamente diferentes que vivía un inglés del 900 después de Cristo, un londinense, digamos, del año 900, 1000 después de Cristo, y ellos dos viven en un mundo de sentidos y de prácticas muy distintas al de un trabajador parisino del pleno siglo XX. Entonces, la propuesta de Castoriadis es pensar al ser humano y al mundo social desde una perspectiva distinta de la que Occidente y el capitalismo pensaron al ser humano y a la sociedad, ¿sí? Y es una propuesta distinta en ese sentido de la que tenemos arraigada en nuestro sentido común, ya que somos occidentales,
formados bajo esa cosmovisión, ¿no? Él propone no considerar la racionalidad, la ciencia y el progreso técnico como características esenciales del ser humano, sino entender al ser humano desde otro ángulo muy distinto, que es la perspectiva de la capacidad imaginaria de nuestra especie. La capacidad imaginaria. Castoriadis nos propone que si tenemos que identificar el rasgo central del ser humano como especie, tenemos que pensar que el ser social básicamente es actividad, es hacer, ¿sí? Está pensando al ser humano como especie, en su modo de ser social. El ser humano es esencialmente actividad, pero no cualquier actividad. Es una actividad creativa, es un inventar, es un crear, es una actividad que inventa, que genera, que instala, instituye, conforma el mundo que habita, y al hacer e inventar ese mundo mediante su propia actividad también se inventa a sí mismo. El ser humano entonces imagina, despliega, genera algo allí donde no había eso que él está generando. El ser humano transforma su entorno y mediante esa actividad de transformar al entorno también se transforma a sí mismo. O sea, en un sentido ontológico, lo esencial del ser humano es lo imaginario. ¿Sí? O sea, no lo racional, como nos enseñó Occidente a partir de la modernidad, sino lo imaginario como rasgo esencial del ser humano. O sea, Castoriadis dice, el ser social es actividad imaginaria. El ser social es imaginario social. O sea, Castoriadis, por eso es tan distinta su propuesta, tan innovadora, incluso en relación a los innovadores de su tiempo, ¿sí? Como filósofo, él rescata y jerarquiza el nivel de lo imaginario, y en ese punto discute con Lacan. ¿Sí? Para Lacan el universo, no el universo, sino el nivel de lo imaginario, la dimensión imaginaria es una dimensión de ilusión, que tiene que ver con algo que es especular, que es falso, que no es real, que no es verdadero, que no es objetivo, ¿no? Que no es, digamos, para Lacan lo imaginario es falso, es una ilusión de lo que está ahí. ¿Sí? Lacan pone el acento en el orden simbólico. También en relación a las tres dimensiones, lo real, lo simbólico y lo imaginario, pero Lacan definitivamente descalifica la dimensión de lo imaginario como falsa. Mientras que para Castoriadis lo imaginario es lo más propio del ser humano. Dice, a diferencia de cualquier otro ser vivo, el ser humano es un ser que está en permanente actividad, pero no es una actividad mecánica, no es una actividad simplemente biológica, como puede ser la del aparato respiratorio, sino que es una actividad imaginaria, generativa, que inventa, y eso es lo que distingue al ser humano. Castoriadis habla del ser social en el histórico social. ¿Sí? En toda una gran primera etapa de su pensamiento piensa al ser social en lo histórico social, ¿sí? No piensa lo individual. Lo individual recién lo va a pensar en la última etapa de su vida cuando incursiona en el psicoanálisis, ¿sí? Y él habla de ser social. Como es filósofo, él dice ser. Si hubiera sido Marx, hubiera dicho el hombre. Si hubiera sido Darwin, hubiese dicho la especie humana. Pero como es filósofo, dice el ser, o el ser social. Y lo piensa en lo histórico social, o sea, en el tiempo también, y en un momento del histórico social, en cada momento del histórico social. Entonces, ¿qué es el ser social? Es imaginario social. Es actividad social imaginaria. Entonces, el ser social es actividad, genera significaciones del mundo que habita, habla
cuando habla del ser social, habla del colectivo anónimo, ¿no? Cuando habla del ser social, también está diciendo colectivo anónimo, Castoriadis. Hay una fuerte relación, digamos, entre el hacer y el significar. Vamos a trabajar esta idea ahora. Entre la actividad y la representación psíquica. Digamos. No podríamos hacer si no fuera porque lo que hacemos tiene un sentido desde el punto de vista humano. Hacemos según el sentido que algo tiene para el ser social. ¿Sí? A la vez, el sentido que algo tiene, la significación que se crea colectivamente depende de la actividad colectiva, ¿no? O sea, de la actividad social, de la experiencia que se tenga en la situación que se está significando, o sea, del mundo que el ser social va creando, ¿sí? O sea, que hay una ligación entre acción y significación centrada en lo imaginario social como actividad creadora. Para poner un ejemplo, podemos pensar en la diferencia entre las nociones de justicia como voluntad divina y justicia como aplicación del derecho positivo, ¿sí? O sea, justicia como voluntad divina y justicia como derecho positivo son dos cosas diferentes, remiten a tipos de experiencias sociales distintas, creadas por el colectivo anónimo, por el ser social en distintos momentos del histórico social. Eso es lo que trata de mostrar Castoriadis. Y que esta creación de la justicia como voluntad divina, de este modo de comprender algo de lo colectivo, determina, configura las prácticas en torno a la justicia cuando se la vive, cuando se la significa imaginariamente como voluntad divina. En cambio, cuando la justicia es configurada, pensada, creada como derecho positivo, y nosotros hablamos mucho de esta creación a la salida, de esta creación humana, que es el derecho positivo a la salida del feudalismo, cuando se vive de ese modo, las prácticas que se organizan y el sentido de esas prácticas y el sentido de las personas, de los seres, del colectivo anónimo que aplican esas prácticas es totalmente diferente. Entonces, desde este punto de vista de actividad y de la significación, el sentido de la acción y la acción son un solo movimiento. Esto es una idea muy importante y que es muy rica y muy profunda para todas las instancias del ejercicio profesional y de la vida, ¿no? Poder pensar que el sentido de la acción y la acción son un solo movimiento. O sea, tienen existencia unificada en realidad. Lo que pasa es que, digamos, al pensarlas, al estudiarlo en Occidente, desde lo conceptual, desde el pensamiento científico, se divide, por un lado la actividad para poder pensarla y comprenderla, y por el otro lado la significación para poder pensarla y comprenderla, como si tuvieran existencia separada o fueran dos niveles diferentes o dos problemas diferentes. Y finalmente las ciencias sociales terminan pensando que por pensar que existen separadas, mejor dicho, por estudiarlos separadamente se termina pensando que existen separadamente. Pero en realidad esos dos niveles, la acción y la significación o el sentido, son completamente coexistentes, no son independientes en absoluto. Por otra parte, pero ligado al anterior, Castoriadis plantea que no adjudicamos sentido a lo que no se relaciona con nuestro ser en el mundo, ¿no? Con nuestra existencia concreta. O sea, no adjudicamos sentido a aquello que no entra dentro de nuestro campo de experiencia, por así decirlo. Y para que pueda haber una experiencia, tiene que tener sentido. Si no, no tenemos registro de eso. Si algo inesperado, desconocido, que no es significado, irrumpe en el mundo humano, genera la experiencia de la monstruosidad, del terror, de la locura, ¿no? Por ejemplo, cuando
la experiencia vivida a nivel planetario, diríamos, de las Torres Gemelas, del atentado contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, ¿no? Para Occidente no era un suceso imaginable, no era un suceso esperado ni pensado, no tenía, era impensable, o sea, no había posibilidad de pensar una cosa así. Aunque desde el punto de vista racional, desde el punto de vista lógico, en realidad era perfectamente posible. Fue un suceso que irrumpió en la experiencia social y la cambió. Cambió toda la significación y también la representación, pero aquí en un sentido ideológico, referida al tema, ¿no? Cambiaron las significaciones sociales y esto tuvo consecuencias en muchos temas relativos al mundo de lo social, de lo político, de lo económico, de lo cultural. Realmente cambió la vida cotidiana. Entonces, lo que existe dentro del mundo del ser social existe porque tiene una significación. Si no tiene significación, o sea, si el ser humano no ha creado significación para eso, está fuera de la posibilidad de representación psíquica del mundo, digamos, que el ser humano habita, que el ser social habita, diría Castoriadis. En un sentido fuerte, está fuera del mundo humano, aunque forme parte de la naturaleza. Lo que no tiene sentido en nuestro mundo es parte del mundo biológico, del mundo natural, al que no tenemos acceso, digamos. A eso Castoriadis lo llama sustrato material. En ese nivel, la acción es como la del mono, dice Castoriadis, ¿no? O sea, netamente biológica o mecánica. Si algo existe colectivamente, si algo existe para los humanos es porque han construido un sentido para eso, y entonces, digamos, eso existe según el sentido que los humanos, que el ser social, que el colectivo anónimo ha creado para eso, en la interacción, en la situación. Tal vez podríamos pensar que la acción colectiva en relación a la sustentabilidad medioambiental, ¿no? O sea, en buena medida está en un proceso de transformación, debido a que la significación social sobre el planeta va entrando en un proceso de cambio por el que se pasa del contenido instituido del imaginario social del planeta como recurso natural al contenido del imaginario social instituyente del planeta como medio ambiente. Otro ejemplo para visualizar la relación entre actividad o conducta social y significación imaginaria, que también nos permite hablar de imaginario social radical, ¿no? En el sentido de esto que decíamos del imaginario social instituyente. ¿No? Podemos pensar, por ejemplo, la significación imaginaria en torno a lo que es una mujer, que está vinculado a un profundo cambio en una gran cantidad de prácticas sociales e individuales, públicas y privadas. Porque cuando cambia un contenido del imaginario social, cambia el modo en el que el ser social o el colectivo anónimo y la sociedad se organizan y actúan en ese aspecto de la vida, ¿sí? Es el imaginario social, que es el ser social, que ha creado un nuevo sentido radical desde el que se organizan de otro modo las prácticas en torno a algún asunto de la vida social. Y dialéctica o dialógicamente, esas nuevas prácticas generan nuevos sentidos que configuran un nuevo contenido del imaginario social. Entonces, ¿se trata de un proceso automático, de un proceso directo, un proceso universal? No. Es un proceso siempre distinto, ¿no? El cambio social nunca, no sigue una mecánica universal, siempre se da de otro modo, en el que, cambio social en el que el ser social, que es esencialmente imaginario social, en una dinámica que es caos de indeterminación, dice Castoriadis, de significaciones indeterminadas, va determinando parcialmente algunos estratos hasta que esos estratos, esos contenidos se van configurando
solidificando, se van organizando, se van instituyendo. Ya vamos a ir aclarando más en esto del caos de indeterminación y lo que se solidifica. Entonces, cuando el ser social, que es colectivo, el colectivo anónimo, crea una significación o crea una cosa o genera una nueva acción, es porque crea sentido para algo que no lo tenía hasta entonces, porque en rigor no existía como parte del mundo humano, o porque crea una nueva cosa, ¿no? Ahora bien, esa creación no es enteramente de la nada, no aparece ex nihilo, diría Castoriadis. O sea, no es una invención como si fuera un delirio, no es algo que se imagina y aparece, ¿sí? No es algo que salga del aire o de la imaginación pura, sino que el surgimiento de una nueva significación, o sea, el imaginario social radical, no parte de la nada, sino que parte, toma como materiales, digamos, para su creación, lo que ya está disponible ahí, en ese sustrato material, o ya está disponible ahí en el imaginario social, en contenidos que estaban circulando ya en el imaginario social, o sea, en el ser social, pero que no habían surgido todavía, ¿no? Para pensar cómo es el ser social entendido como práctica creadora, entendido como imaginario social. La metáfora que Castoriadis utiliza para poder pensar este ser social y también para pensar lo histórico-social del ser social es la del magma, ¿sí? Entonces él usa la metáfora del magma para pensar al ser social. Magma como lava volcánica, ¿no? Ahora, la diferencia entre el magma y la lava es por si están en el centro de la Tierra, digamos, bajo tierra, o si ha salido a la superficie, ¿no? O sea, cuando los geólogos hablan de magma, se refieren a la roca fundida que todavía está atrapada bajo tierra, ¿sí? Ahora, si la roca fundida llega a la superficie y continúa fluyendo como un líquido, entonces se la llama lava. Piensen en algo que es un fluido permanente. O sea, no es un aire, no es una idea, ¿sí? La lava volcánica es materia, pero es materia que está en estado de incandescencia y por lo tanto de indeterminación permanente, fluye. Y en su fluir va consumiendo, va transformando, va quemando la materia que la constituye, ¿sí? A sí misma, se va quemando, y también va quemando y transformando la materia, todo lo que, con lo que se va encontrando en su fluir ininterrumpido, ¿sí? De ese modo va arrastrando todo lo que encuentra en su camino, y al arrastrarlo, lo sólido se transforma en líquido. Lo líquido se transforma en gaseoso por el calor, ¿sí? Porque es quemado. Lo que está cerca de la superficie se puede solidificar un poco, lo que está debajo se hace más líquido y más caliente. Por algún movimiento de toda esa masa magmática de esa lava, lo que está arriba en algún momento, lo que viene atrás lo empuja y lo hace entrar, ¿no? Ir hacia abajo, y se vuelve a licuar lo que es por algún momento, por algún tiempo se había solidificado. Entonces, es esto, es muy fluido, es eterno, es movimiento. Él dice caos de indeterminación. A partir de esta metáfora del magma, dice Castoriadis que el ser social en lo histórico social es como un magma de significaciones en permanente estado de indeterminación. O sea, significaciones circulando, pero que no llegan a determinarse. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, el paso de la Francia medieval, pensemos la Revolución Francesa, pensemos la Francia post-napoleónica, pensemos el siglo XIX, ¿sí? Todo un proceso donde el ser social como un fluido indeterminado va solidificando algunas significaciones y que por lo tanto organizan algunas prácticas y algunos sentidos, y después eso se vuelve a licuar, se vuelve a fundir,
¿sí? Por efecto de la lava, en un proceso a lo largo de lo histórico social. Habrá etapas de más estabilidad, habrá momentos de mayor estabilidad y momentos donde el caos de indeterminación, que en sí mismo el ser social es, y que está bajo tierra, sale y modifica, ¿no? Entonces, el ser social es imaginario social, es creación activa, es acción creativa. La sociedad es autocreación. La sociedad es autoinstitución, lo vimos perfectamente cuando vimos la autoinstitución de la modernidad. Ese magma, entonces, es un caos de indeterminación con estratos de determinación irregular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? En estas imágenes que estamos manejando vemos algunas cosas que tienen alguna determinación, tienen alguna forma, están un poco solidificadas o momentáneamente solidificadas, ¿no? Si podemos distinguir una cosa o podemos pensar una entidad como la sociedad o el Estado o la familia o la mujer, es porque hay una determinación dentro de lo indeterminado, como esos estratos parciales que están algo solidificados dentro de la lava, ¿sí? Por ejemplo, esas solidificaciones parciales nos permiten significar algo como el Estado. Es decir, que hay significaciones sociales que organizan lo que la sociedad es para una sociedad, o como diría Castoriadis, para el ser social en un momento histórico. Pero esa determinación es irregular, porque no está dada para siempre y no es igual en todo lugar. Él dice, lo histórico-social es estratificación irregular, y estratificación irregular, un modo de tal vez de entenderlo con mayor facilidad es pensar, por ejemplo, en el Cerro de los Siete Colores, en el norte argentino, ¿no? En Jujuy, donde podemos ahí apreciar una estratificación, estratos uno arriba del otro, que no son regulares. No es como si pusiéramos una capa sobre la otra, sino que las capas se van acomodando una a otra de modo irregular. No estoy diciendo que el Cerro de Siete Colores esté formado de lava solidificada, sino que creo que es una buena imagen para pensar un caso de estratificación irregular, ¿no? Donde se van generando capas, estratos, sin que haya un modo de saber cómo va a ser la capa próxima, la que va a estar más arriba, y sin que haya forma de saber qué va a pasar con las capas que van quedando debajo, ¿sí? A medida que se van transformando con el tiempo y aparecen las capas sucesivas. O sea, no hay una regularidad. Pero el magma no es sólido como las montañas, ¿no? La lava tampoco, es fluido. Y en la lava podemos apreciar zonas momentáneamente sólidas, ¿no? O más determinadas, diría Castoriadis, o menos indeterminadas. Entonces esta es la metáfora que él usa para poder plantear una manera de pensar al ser humano como ser social. Y en ese fluir dice, en ese caos de indeterminación, de significaciones indeterminadas, también hay algunos estratos más determinados. Esos estratos más determinados son algunas significaciones que han solidificado un poco, a veces un poco más, como esos restos de materia que están en la lava volcánica que son más sólidos, ¿no? En estado más sólido durante un tiempo, a veces más tiempo, a veces menos. Entonces, en el fluir de la lava podemos encontrar trozos de materia sólidos o no tan líquidos. Esa es una manera de poder pensar las significaciones que han adquirido cierto grado de consolidación en un momento de lo histórico social. ¿Y qué pasa con esas estratificaciones parciales, con esas significaciones? Pasa que son significaciones que organizan el mundo compartido, organizan a las instituciones. Se trata entonces de contenidos del imaginario social efectivo o instituido, ¿sí? En un momento de lo histórico social.
digamos, porque el imaginario social se traduce, se encarna en prácticas sociales efectivas. Castoriadis llama a estos contenidos instituidos del imaginario social efectivo. Entonces, el imaginario social efectivo, o segundo, que en ciertos casos también él llama imaginario social central, ¿no? Entiende estos contenidos como representaciones, pero acá tenemos que distinguir entre representación psíquica de ideas, que es parte del modo de funcionar psíquico de las personas, del ser humano, de las representaciones sociales, ¿sí? Las representaciones sociales, dice Castoriadis, son lo que disimula a los actores sociales lo que son y lo que hacen. O sea, los contenidos del imaginario social efectivo o imaginario social segundo son ideología encubridora, sobre todo si son contenidos del imaginario social efectivo central. Porque el resultado del imaginario social efectivo es el entramado de las instituciones sociales, que encarnan y organizan las prácticas efectivas de una sociedad. ¿Sí? Entonces, el imaginario social efectivo permite la reproducción social a través de la educación, la cultura, los medios de comunicación, la ideología, la moral. ¿Sí? O sea, los contenidos del imaginario social, que es actividad creadora, que él piensa bajo la metáfora del magma o del lava, ¿sí? Digamos, cuando lo está pensando como lava, como materia en movimiento, como ser social en movimiento, generando nuevos sentidos, está pensando al imaginario social radical, a lo que instituye, a lo instituyente. Cuando piensa en aquellos sectores de la lava que han solidificado, hay contenidos que han adquirido cierta forma, que se han instituido ya, entonces pasan a formar parte del imaginario social efectivo, se ha hecho efectivo. Y estas son las instituciones que conocemos, por ejemplo, la iglesia, la familia, el trabajo, el Estado, el ejército, tantas otras. La autoridad, ¿no? La vida cotidiana es un entramado institucional en este sentido. Entonces, y él dice que hay ciertos contenidos que son realmente organizadores generales de sentido en un momento histórico-social, él los llama imaginario social central. Y es ideología encubridora. Ahora veamos algunos ejemplos, ¿no? De imaginario social efectivo, que pueden ser la justicia, la familia, el Estado, ¿no? Tal vez hoy sea difícil de comprender hoy la contundencia de un contenido del imaginario social efectivo consolidado o instituido, porque estamos en una época de mutación social, ¿no? Pero si pensamos en otros momentos del histórico social, la idea de justicia, por ejemplo, tenía que ver con la voluntad del rey soberano, que podía ser completamente arbitraria, y esto fue durante mucho tiempo así, ¿no? O tenía que ver con la voluntad divina, ¿no? Estas representaciones eran vividas como inamovibles, como eternas. En otra época sucedía con la idea de patria, tan fuerte y tan significativa, que ser exiliado era el peor de los castigos que podía sufrir una persona. Tenemos entonces como parte o como sectores del imaginario social, del ser social, al imaginario social radical, instituyente, y por otro lado tenemos como parte del ser social al imaginario social efectivo, a lo instituido, a lo organizado, ¿sí? La noción de imaginario social es un aporte extraordinario de Castoriadis al acervo filosófico, al acervo social, ¿no? Una noción que se tornó insustituible para las ciencias sociales y que utilizamos frecuentemente en la vida cotidiana, en el sentido común, en el lenguaje coloquial.
En el próximo video lo que haré es presentar un modo de pensar el cambio social desde este autor, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que una sociedad cambie? Pregunta Castoriadis. ¿Qué es lo que hace que una sociedad siga siendo la misma sociedad? Bueno, nos vemos en la próxima.